Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de álgebra homológica. Hoy vamos a demostrar el lema de la serpiente. El lema de la serpiente nos dice lo siguiente: si tenemos el siguiente diagrama conmutativo con renglones exactos, entonces existe una sucesión exacta en donde este homomorfismo está dado de esta manera. Y se llama lema de la serpiente porque este homomorfismo es el que va así. Y eso lo podemos también dibujar así como si fuera una serpiente. Vamos a probar el lema. F estrella es una restricción de esta F. Entonces nosotros debemos de demostrar que F estrella está bien definida porque el codominio no es el mismo. Así que pongamos F estrella que va del kernel de A al kernel de B. Entonces, pongamos sea X en el kernel de A. Lo que queremos demostrar es que F estrella de X está en el kernel de B. O sea que B de F estrella de X, esto queremos que sea igual a cero. Veamos la conmutatividad. Aquí, como F estrella simplemente es una restricción de F, podemos usar esta conmutatividad. Tenemos que esto es lo mismo que esto. O sea, esto es F' de A con X. Pero X está en el kernel de A, o sea, esto es igual a F de 0 y esto es igual a 0. Y con eso nosotros ya tendríamos que F estrella de X está en el kernel de B y que F estrella está bien definida. Ahora, también tenemos que ver que G estrella está bien definida. Es G estrella pues igual es una restricción de G. O sea, pongamos G estrella del kernel de B al kernel de C. Y pongamos X en el kernel de B. Kernel de B. Y lo que queremos demostrar es que C de G estrella de X, esto es igual a 0. Veamos, por conmutatividad, igual tenemos que esto es lo mismo que esto. O sea, esto es igual a G' de B de X. Y esto es igual a B de X está en el kernel de B, entonces B de X es 0. Y tenemos que esto es igual a 0. Y con eso nosotros ya tenemos que G estrella de X sí está en el kernel de C. Y con eso ya sería suficiente para decir que F estrella y G estrella están bien definidas. Como ya demostramos que F estrella y G estrella están bien definidas, vamos a demostrar que la sucesión es exacta en el kernel de B. A ver, obviamente nosotros tenemos que G estrella compuesto con F estrella es igual a 0, porque F estrella y G estrella simplemente son restricciones de F y G, y esta sucesión, por hipótesis, es exacta. Ahora nos falta demostrar la otra inclusión. Para eso pongamos sea X en el kernel de G estrella, pero el kernel de G estrella es el kernel de G intersectado con el kernel de B. Entonces, tenemos que G de X es igual a B de X y esto es igual a 0. Muy bueno, en particular nosotros tenemos que X está en el kernel de G y como esta sucesión sí es exacta, nosotros tenemos que X está en la imagen de F. Eso significa que existe un alfa en A mayúscula tal que F de alfa es igual a X. Ahora nosotros tenemos que F' de A de alfa, esto, veamos en el diagrama, es esto, y por conmutatividad es lo mismo que esto. O sea, tenemos que esto es igual a B de F de alfa, pero F de alfa es, es igual a X, entonces esto es igual a B de X, pero B de X es 0, o sea, esto es igual a 0. Y así nosotros ya tendríamos demostrado que F de alfa está en la imagen de B. Y con eso ya tenemos que
la sucesión es exacta en el kernel de B. Entonces ya demostramos que la sucesión es exacta aquí. Después, que este homomorfismo esté bien definido, eso se les queda como ejercicio y vamos a demostrar que la sucesión es exacta aquí. Así que primero pongamos sea X en la imagen de G estrella. Entonces, por definición de imagen, tenemos que existe un B, no, mejor pongamos un beta en el kernel de B, tal que G estrella de beta sea igual a X. Ahora, nosotros tenemos que esta parcial de X es igual a F' a la menos 1 con B con G a la menos 1 y X también lo podemos escribir así. O sea que aquí tenemos G estrella de B. Y esto más la imagen de A para que nos quede una clase lateral. Y ahora, nosotros aquí tenemos unos inversos. Entonces eso significa que los podemos cancelar. F' menos 1 compuesto con B y esto de beta más la imagen de A. Ahora, aquí nosotros habíamos puesto que beta está en el kernel de B. Entonces esto simplemente es igual a 0 más la imagen de A. Y 0 más la imagen de A es el 0 de aquí. Entonces así nosotros ya tenemos que X está en el kernel del homomorfismo, de este homomorfismo que lo llamamos igual homomorfismo de la serpiente, porque es la serpiente. Ahora vamos con la siguiente inclusión. Ahora pongamos sea X en el kernel del homomorfismo serpiente, entonces nosotros tenemos que f' a la menos 1 con b con g a la menos 1 de x más la imagen de a, esto es igual a 0. Y que esto sea igual a 0 significa que f' a la menos 1 compuesto con b compuesto con g a la menos 1 de x está en la imagen de a. Entonces nosotros tenemos que existe un alfa en a mayúscula tal que a evaluado en alfa es igual a f' a la menos 1 compuesto con b compuesto con g a la menos 1 de x. Y después nosotros tenemos que f' con a evaluado en alfa es igual a b con g a la menos 1 de x. Y ahora podemos usar conmutatividad y vemos que esto es lo mismo que esto. Entonces tenemos que esto es igual a b con f de alfa. Entonces aquí nosotros tenemos que g a la menos 1 de x menos f de alfa está en el kernel de b. Y luego nosotros tenemos que g estrella de g a la menos 1 de x menos f de alfa, esto es igual a g estrella con g a la menos 1 de x menos g estrella con f de alfa. Y luego nosotros tenemos que esto de aquí es igual a x y esto de aquí simplemente es igual a 0 porque esta sucesión es exacta. Entonces así nosotros ya tenemos que x también está en la imagen de G estrella y con eso sería suficiente para demostrar que la sucesión es exacta aquí en el kernel de C. Ahora veamos que cómo están definidas f' estrella y g' estrella. F' estrella de x más la imagen de A. Esto está definido como f' de x más la imagen de B. Y
estrella de X más la imagen de B. Esto está definido como G' de X más la imagen de C. Y ustedes pueden demostrar que estas funciones están bien definidas. Ahora vamos a ver que la sucesión es exacta aquí en el cokernel de A. A ver, aquí. Para eso, primero vamos a poner CA X más la imagen de A, esto en la imagen de el homomorfismo de la serpiente. Entonces, esto significa que existe un Y, llamémoslo, en el kernel de C, tal que f' a la menos 1 con b con g a la menos 1 de x más la imagen de A sea igual a x más la imagen de A. Ojo, esto no quiere decir que f' a la menos 1 compuesto con b con g a la menos 1 de x sea igual a x. No, eso no significa. Pero aquí tenemos que f' a la menos 1 compuesto con b compuesto con g a la menos 1 de x menos x. Esto está en la imagen de A. La imagen de A. Entonces nosotros tenemos que existe un alfa en A, tal que A de alfa sea igual a f' a la menos 1 compuesto con b compuesto con g a la menos 1 de x y esto menos x. Ok, después nosotros tenemos... Ok, entonces tenemos esto. Después, nosotros ponemos este f' y lo evaluamos en A de alfa. Y nos queda que esto es igual a b compuesto con g a la menos 1 de x menos f' de x. Porque lo evaluamos en f' de x. Y después usamos la conmutatividad aquí. Tenemos este camino, es lo mismo que este camino. Entonces esto es igual a b evaluado en f de alfa. Y ahora ya nosotros tenemos que f' de x es igual a b compuesto con g a la menos 1 de x menos b de f de alfa. Y luego tenemos que esto es igual a b con g a la menos 1 de x menos f de alfa. Y a partir de esto nosotros podemos decir que f' de x está en la imagen de b. Imagen de b. Porque f' de x es igual a esto. Entonces nosotros ya tendríamos que f' estrella de a más... no, es de x más la imagen de a. Esto es igual a f' de x más la imagen de b, por definición de f' estrella. Pero como f' de x está en la imagen de b, tenemos que esto es igual a 0. Y con eso nosotros ya tenemos que x más la imagen de a está en el kernel de f' estrella. Y entonces nosotros ya demostramos que todo elemento de la imagen de este está en el kernel de este. Ahora nos falta demostrar que todo elemento en el kernel de f' estrella está en la imagen del homomorfismo de la serpiente. Así que pongamos sea x más la imagen de a en el kernel de f' estrella. Entonces nosotros tenemos que f' estrella es igual a x más la imagen de a. Y esto por definición es igual a f' de x más la imagen de b. Y esto es igual a 0,
porque esto de aquí está en el kernel de f' estrella. Y si nosotros tenemos que esto es igual a 0, entonces eso significa que f' de x está en la imagen de b. Y después nosotros tenemos que existe un beta en b mayúscula, tal que b de beta es igual a f' de x. Esto por la definición de imagen de b. Entonces tenemos que g' de b de beta, esto es igual a g' de f' de x, y esto pues es igual a 0, porque esta sucesión de aquí sí es exacta. Y usando la conmutatividad tenemos que g' con b, esto es lo mismo que esto. O sea, esto es igual a c de g de beta. Entonces así nosotros tenemos que g de beta está en el kernel de C. Y ahora nosotros tenemos que f', no f', tenemos que el homomorfismo serpiente evaluado en g de beta, esto existe porque pues g de beta está en el dominio del kernel de C. Esto es igual a aquí a f' a la menos 1 con b con g a la menos 1 de g de beta más la imagen de A. Y este G con este G' pues se cancelan porque nos dan la identidad. Y luego tenemos que esto es igual a f' a la menos 1 de b de beta más la imagen de A. Pero b de beta habíamos dicho que es f' de x. Entonces nosotros tenemos que esto es igual a f' a la menos 1 con f' de x más la imagen de A. Y aquí nosotros igual podemos cancelar esto y nos queda que esto es igual a x más la imagen de A. Y así nosotros ya tendríamos demostrado que x más la imagen, a ver, ¿dónde lo escribo? Que aquí, que x más la imagen de A está en la imagen del homomorfismo de serpiente. Y ya eso sería suficiente para demostrar que la sucesión es exacta aquí en el cokernel de A. Ahora nos falta demostrar que la sucesión es exacta aquí en el cokernel de B. Primero, obviamente nosotros tenemos que G' estrella compuesto con F' estrella, esto es igual a 0, porque la composición de aquí arriba siempre va a ser 0. Ahora, lo que nos faltaría demostrar es que todo elemento en el kernel de este está en la imagen de este. Así que pongamos sea x más la imagen de B en el kernel de G' estrella. Entonces, nosotros tenemos que G' estrella de x más la imagen de B, esto por definición es G' de x más la imagen de C. La imagen de C. Y esto es igual a 0 porque x más la imagen de B está en el kernel de G' estrella. Y que esto sea igual a 0 significa que G' de x está en la imagen de C. Y eso nos indica que tenemos que existe un y en C mayúscula tal que C de y es igual a este de aquí y este es igual a G' de x. Ahora, notemos que G es su proyectiva.
por el 0 que nosotros tenemos aquí. Entonces, como G es suprayectiva, nosotros tenemos que existe un beta tal que G de beta es igual a Y. Tenemos esto. Bueno, beta es un elemento de B mayúscula. Ahora, después nosotros tenemos que B de beta está en la imagen de B. Obviamente, porque aquí tenemos al B. Después, veamos que X más la imagen de B es igual a X menos B de beta más la imagen de B, porque pues B de beta está en la imagen de B. Ahora, nosotros tenemos que G' de X menos B de beta, esto es igual a G' de X menos G' de B de beta. Y aquí podemos usar conmutatividad y vemos que G' con B es lo mismo que esto de aquí. O sea, tenemos que esto es igual a G' de X menos C de G de beta. Tenemos esto. Y después nosotros tenemos que esto es igual a G' de X menos G' de X, porque nosotros ya habíamos dicho que C de Y es G' de X y G de B es simplemente Y. Esto es igual a 0. Vamos a continuar en la siguiente página. Entonces nosotros tenemos que X menos B de beta, esto está en el kernel de G', y el kernel de G' es simplemente la imagen de F'. Entonces existe un X' tal que F' de X' sea igual a X menos B de beta. Entonces nosotros tenemos que F' estrella de X más la imagen de A, esto es igual a F' de X' más la imagen de B, y esto es igual a X menos B de beta más la imagen de B. Pero como B de beta está en la imagen de B, esto es igual a X más la imagen de B. Y así nosotros ya tendríamos que X más la imagen de B está en la imagen de F' estrella. Y así ya tenemos que la sucesión es exacta aquí y ya demostramos lo necesario para este lema de la serpiente. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Hasta la próxima.